Una de las formas que había que hacer, primero había que revalorizar el Estado y luego revalorizar la política, porque la política es la posibilidad de discutir el destino de esa nave que es el Estado. Antes el Estado estaba hundido, bueno, se lo puso a flote y había que discutir en la política hacia dónde ir. La política se expresa a través de los partidos políticos, pero los partidos políticos habían perdido también gran parte de su razón de ser. Un candidato a diputado, un candidato a gobernador, un candidato a presidente podía ser candidato primero y después decidir por qué partido, casi como si fuera una cosa que se alquilaba. De hecho, hay partidos, grandes partidos, que tenían que hacer elecciones internas para decidir sus candidatos. Otros partidos podían hacer congresos, y son legítimos. Otros partidos, los apoderados, ponían los nombres de los candidatos, y otros partidos, algunos que mandaran en algún momento. Y ojo, vamos a hacer una aclaración. Cuando un partido gobierna, cuando un partido conduce un proyecto regional o nacional, es razonable que el que gobierna lidere y arme su propuesta política. Pero los demás partidos no pueden utilizar esas mismas herramientas porque se va deteriorando su capacidad de representar a la gente. Quedan en manos de algunos nada más. Por eso, en el año 2009, cuando ya estaba en marcha este proyecto sobre ruedas, si podemos expresarlo así, este proyecto de revalorización del Estado, tratamos de revalorizar la política. Se puede revalorizar de muchas maneras, se puede hablar bien de la política, se pueden hacer grandes campañas en los medios de comunicación, se pueden invertir millones. La idea que tuvo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en ese momento fue devolverle a la política a sus dueños, devolver a los partidos políticos a sus dueños. Es decir, todo partido político que quiera presentar candidatos se tiene que presentar antes a elecciones primarias. Pueden ir con un solo candidato, pueden ir con una sola lista, pero antes tiene que pasar la prueba de fuego de todo aquel que quiera representar a otros. Ser votado en la primaria por un número mínimo de personas. Por eso en las primarias, y esto es algo que no todo el mundo sabe, no solamente hay que presentar candidatos aunque sea con lista única, porque hay que sacar un número mínimo de votos y quien no llega a sacar un mínimo del 1,5% de los votos no puede participar en la elección nacional. Y ustedes me dirán, 1,5 es muy poquito. De las 10 candidaturas presidenciales, precandidaturas presidenciales que se presentaron en las primarias del 2011, solo 7 llegaron a ser candidaturas. 3 no llegaron al 1,5%. Y en todo caso, las que llegan con alguna fuerza mayor. Porque también que existan tantos partidos políticos, que existan tantas opciones electorales, lo que parece un gesto de libertad liberal es una invitación al fraude, no al fraude de cambiar los resultados, al fraude de poner opciones inviables para que la gente, para que se debilite, para que quien llegue con menos votos. Concentrar en partidos más viables la oferta electoral es una forma de que el que llega tenga más fuerza. Porque de eso se trata. La política no es el campo idílico de una relación romántica entre los que piensan distintas. No es una lucha de ideas. Son ideas, pero también son intereses. Todos representamos intereses. Todos elegimos qué intereses representamos. Si representamos los intereses del capital o representamos los intereses del trabajo y de los trabajadores. Si representamos los intereses extranjeros o representamos los intereses nacionales. Si representamos los intereses de Buenos Aires o representamos los intereses de cada uno de los lugares donde la patria se construye. Todas esas cosas son elecciones y todas son elecciones que convergen en el proceso electoral. Tener y ser parte de un proyecto de provincia que hunde sus raíces como esta en la historia de la patria con no solamente hechos épicos y luchas importantes por la construcción de la nacionalidad y por la construcción de la regionalidad, es muy importante. Pero además ser herederos de los ideales de libertad, de solidaridad, como los de Ramírez y como los de... He tenido que estudiar un poco para venir acá, como los de Delfina, también nos refieren a cómo la historia, que nunca se repite, sin embargo se reconoce a sí misma. No es en el único momento de nuestra historia
donde una mujer y sus actitudes fueron fiel reflejo de los ideales que defendía el hombre al que acompañaban. Y eso puede cambiar. También un hombre debe acompañar los ideales y los reflejos de una mujer, que puede ser la que lidera en algún momento de la historia los momentos que a la patria le toca vivir. La diferencia que en las épocas más remotas esas relaciones eran de uno a uno, y ahora podemos ser millones que acompañemos a uno y uno que acompaña a millones y que conduce a millones. Eso es la política, esas son las elecciones, eso es lo que tenemos que hacer todos los días. A mí me toca, como dicen algunos que me cargan, trabajar una vez cada 2 años, el día que hay elecciones. Es un buen trabajo, porque el resto de esos años trato de reflexionar sobre esto, sobre lo que construye cada uno de los militantes. Los militantes en sentido partidario, los militantes en sentido histórico, los militantes en sentido religioso, los militantes en sentido solidario, los cooperativistas, los trabajadores, los sindicalistas, los que desde una ONG, desde una entidad social, defienden un ideal y no lo hacen solamente por su propio ideal y por sus hijos, sino porque piensan en los otros, en los hijos de los otros, en los abuelos de los otros. Eso es lo que hacemos. El día de las elecciones y los días del proceso electoral, de lo que luego me podrán preguntar lo que quieran, pero me aburre mucho porque hace 12 años que trabajo de esto, y 30 que me dedico a esto, o 40 ya. El día de las elecciones, lo que está en juego no es simplemente que gane un color, que gane un partido, que gane una bandera. Está en juego que podamos seguir teniendo voz, que esa encrucijada que a los patriotas, a los caudillos, a los que hicieron nuestra historia en el campo de batalla, también se nos presente a nosotros mismos cuando entramos al cuarto oscuro. O cuando participamos en una asamblea y decidimos un candidato. O cuando acompañamos a un trabajador que es nuestro dirigente sindical. O cuando estamos en una cooperativa construyendo la riqueza colectivamente. Esas encrucijadas se nos plantean todos los días. Y el día de las elecciones, lo que tiene de diferente es que todos concentramos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ambiciones, todo lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida para expresar claramente quién tiene el poder.